Empecemos entonces con la lectura de la columna, porque hoy les voy a explicar muy bien cuál es la relación Cemex, reelección de Juan Manuel Santos y todo lo que viene ocurriendo. Germán Vargas, Luis Felipe Henao, Carlos Jax, Cemex, el testigo que está declarando, o los testigos que declaran en Estados Unidos. Esta es mi columna de esta semana. Aquí está. Ustedes la ven. Cemex, el otro Odebrecht. Y empieza así. Además de las viviendas gratis, en 2012, Cemex ganó millonarios contratos entre abril y mayo de 2014, mientras Juan Manuel Santos estaba en la recta final de su campaña para reelegirse. El último proyecto le fue adjudicado el 27 de mayo por parte del gobierno, 2 días después de la primera vuelta presidencial, mediante una unión temporal donde figura Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria. Es necesario recordar que Gaviria entró a salvar la segunda vuelta tras la derrota del presidente candidato en primera vuelta. El 4 de junio, oigan bien, 11 días antes de las elecciones definitivas, Cemex se la jugó. Como lo aceptó el ex vicepresidente Germán Vargas, la firma entregó $1 millón de la época, 2.100 millones de pesos para apoyar la fórmula Santos-Vargas a través de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, haciendo uso de una triquiñuela legal. Claro, todo estaba legalizado, todo. Es decir, Cemex era contratista y a su vez aportante de la reelección. Sin duda, Cemex es otro Odebrecht, y esa es a la conclusión que definitivamente llego en esta columna. Si hay tantos indicios de que hubo unos aportes extraños, irregularidades en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, ¿por qué no investigan a fondo? Que investiguen. ¿Las autoridades no han visto todo esto? ¿Las autoridades no han visto los aportes de Odebrecht, Cemex, Interbolsa, que también levantó la mano? ¿Y qué decir de los ñoños y de la vaca de la costa y de los 5.000 millones de pesos que supuestamente dio Yair Acuña? ¿Tanta plata? ¿Cuánto costó esa reelección? Mínimamente, piensa uno que se volaron los topes. Mínimamente. Déjenme seguir. Hace 8 días, en un comunicado, Vargas reconoció que en 2012 Cemex ganó 4 procesos para construir 5.034 casas. Les decía, en realidad fueron 5.338 por 229.000 millones de pesos. Pero esta imprecisión no tiene importancia. Sin embargo, el doctor Vargas olvidó que ese no fue el único contrato que obtuvo Cemex en el gobierno Santos. Esta columna constató que, siendo ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, pupilo de Vargas, vocero de Vargas en muchas oportunidades, pues la firma también se quedó con 14 proyectos, otras 4.930 casas, por más de 200.000 millones de pesos. Es decir, al final se embolsilló Cemex en el gobierno Santos como $500 millón de pesos. Unas adjudicadas directamente desde el gobierno nacional, otras a través de las alcaldías y gobernaciones, muchas de ellas de alcaldes y gobernadores de partidos de la unidad nacional. Y al final las VIPAs, subsidios, 100.000 millones de pesos en subsidios que fueron a parar a los proyectos de Cemex en uniones temporales, una de ellas con Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria. Más datos sobre esto. Dice lo siguiente: no quiero ser pesada, pero esta línea de tiempo y de circunstancia deja muchas inquietudes. Y ahí viene algo que me parece saltarme la columna para mostrársela un poquito a ustedes acá. Permítanme un segundo. Aquí está, para que ustedes comprendan esta línea de tiempo, tal vez mejor. 2010, Cemex, según Luis Felipe Henao, le da 200 millones de pesos a Germán Vargas para la campaña presidencial. 2010. En 2012, Germán Vargas llega al gobierno de Santos, que bueno, llegó desde el 2010, pero en 2012 se vuelve ministro de Vivienda, en mayo. Ya en agosto, Cemex, en 2012, acabado de posesionar como ministro de Vivienda Germán Vargas, saca una nueva línea de negocio, se vuelve constructor se vuelve Cemex. Y allí, entre agosto y noviembre, obtiene los primeros contratos de las viviendas gratis, 229.000 millones de pesos. Hablemos de 2014. En 2014 es el tiempo en el cual, siendo ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, Cemex obtiene los subsidios y los contratos de las viviendas VIPA, por lo menos 100.000 millones de pesos en subsidios del Ministerio de Vivienda. Aquí las tienen. Sumados,
casi prácticamente medio billón de pesos. 2014, Cemex da $1 millón para la reelección de Juan Manuel Santos, según un testigo que está cantando en Estados Unidos y que está protegido. 2015, resulta que, según Luis Felipe Henao, se van a un viaje de descanso, él como ministro de Vivienda, Germán Vargas como vicepresidente acabó de elegir, habían pasado apenas 5 meses, y se van a México con las familias y terminan en Puerto Vallarta, según Luis Felipe Henao, 2 días, con Carlos Llachs. ¿Quién es Carlos Llachs? Pues el presidente de esa época de Cemex. Les pedí por todos los medios que me hicieran llegar los recibos de pago, que sería muy importante que los pudiéramos conocer. Pero pues hasta ahora no ha sido posible. Luis Felipe Henao me dijo que los estaba pidiendo, que no los tenía, que no recordaba el hotel donde se habían quedado, que se había hospedado con Carlos Llachs, pero que él se había quedado en otra habitación. Germán Vargas dijo que tocaba buscarlos, en fin. Permítanme seguir con la columna. Dice lo siguiente. Ya después, pasada esta línea de tiempo, me quiero detener en el tema del viaje de Germán Vargas. Luis Felipe Henao dijo en la W que el señor Llachs se enteró, lo hablo textualmente, se enteró que estábamos y llegó. Luego aseguró que no se acordaba si antes en algún comité le habló del viaje al presidente de Cemex, Carlos Llachs. El caso es que los viajeros terminaron compartiendo su descanso con el representante de la poderosa multinacional en Colombia, contratista del Estado e impulsor de la reelección. Nosotros viajamos, dijo, solos. Él llegó a saludar, estuvo con nosotros, lo cual es muy normal, compartió porque él es mexicano. Henao confirmó que Llachs se hospedó en el mismo hotel que ellos e hizo la aclaración en otra habitación. Pero hasta ahora no recuerda el nombre del lugar. Si se trató de una casualidad, definitivamente les digo que el señor Carlos Llachs, que se la pasa dándole me gusta a todos los mensajes de Luis Felipe Henao, de Germán Vargas, de Germán Córdoba, director de Cambio Radical, pues un conchudo, muy conchudo, porque se les pegó en un viaje de descanso. Qué pena, qué irrespeto. Y si no, pues que muestren los recibos, porque queremos saber si el señor se les pegó o si fue una invitación, como asegura algún testigo. Fue una invitación para el vicepresidente de Colombia por parte de Carlos Llachs, presidente de Cemex, que además era contratista y había aportado para la reelección y para su campaña en 2010. Déjeme terminar diciendo lo siguiente, y es que la historia en los estrados judiciales de Cemex va para largo. Les digo por el escándalo de la mina de Maceo, en la cual terminaron siendo retirados de la empresa varios altos funcionarios, varios altos ejecutivos, entre otras Carlos Llachs se tuvo que ir en esa barrida por cuenta del escándalo de la mina Maceo. Y además hay un testigo que dice que en Cemex funcionaba una oficina de espionaje. Y dice lo siguiente, textualmente: una división al interior de Cemex en la cual se obtenía información privilegiada, se realizaban seguimientos de personas, como también se obtenía información protegida de la competencia, ejecutivos y funcionarios públicos. El testigo asegura que tiene pruebas y señala a Carlos Llachs, entre otros, de supuestamente ordenar y recibir la información de la oficina de espionaje. Todo esto sin contar el escándalo por la mina de Maceo, en el cual se vio envuelta Cemex, como ya lo hemos dicho. Y la pregunta es, ¿por qué razón con Maceo, con todo esto que está contando el testigo, con todas las investigaciones transnacionales que están naciendo en Estados Unidos por el supuesto cartel del cemento en varios países con participación de Cemex, cómo se ha salvado Carlos Llachs? ¿Cómo se ha salvado? ¿Quién lo protege? Es la pregunta. Para terminar, una pregunta que quiero dejar en el aire, y es por qué el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, llegó a liderar temas de Maceo que le interesan a Cemex, su antiguo jefe, donde fue asesor entre 2016 y 2017. Y la esposa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también trabajó en Cemex. Y hoy es alta consejera del gobierno para el sector privado y competitividad. Los mismos, con las mismas, y Santos, por supuesto, sigue callado, muy callado. Déjeme ver aquí algunos mensajes que nos envían a esta hora. Tenemos un minutito. Dolores, qué chanchullo tan berraco, Dios mío, esto está podrido. Beatriz, obvio, pagándole los favores por los contratos. Beatriz Eugenia, exitosa, son los únicos que nos dan a conocer las irregularidades de este país, por eso quieren crear leyes. Por acá, Mario, dice, el proceso de impunidad fue la operación de lavado de activos más grande de la historia. Que le pregunten a ese, bueno, hay unos mensajes que
ni se pueden leer. Está Marcela, Álvaro Pío también a esta hora. Santos está blindado, es intocable, dice. Ya son las 7:45, veo muchos mensajes, me quedo mirándolos un poco porque ya viene Daniel Coronel, que tiene una exquisita columna, fecha y hora. Todo este fin de semana fue tendencia. Los dejo y estoy segura de que en este escándalo de Cemex, que además Caracol Televisión ya se metió en el tema, ya Juan David Laverde se metió en el tema, reveló que Germán Vargas declaró en este año sobre este caso específico de Cemex. Y todas las lupas, los ojos están puestos por parte de Estados Unidos. Ojalá hagan algo. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.